Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Queremos darle la bienvenida. Su servidor, el pastor Jesús García, les da una calurosa y bendecida bienvenida en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Denle fuerte aplauso al Señor. Qué lindo es estar en la casa de Dios. Hoy es el día que hizo el Señor. Dice el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos. ¿En dónde? En su presencia. Hoy con un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y que pudiera ser como un llamado que puede ser para despertar nuestro interés o para reconocer la necesidad que tenemos de buscar de Dios. Y es, avivemos el fuego de Dios. Dígale a su compañero, voltéese y diga, hermano, hermana, avivemos el fuego de Dios. Amén. Y voy a utilizar el pasaje de 2 de Timoteo 1, 6 y 7. En esta carta, 2 de Timoteo dice así: por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 6 y 7. Hermanos, ese es un llamado que puede ser para nosotros una necesidad urgente. Avivemos el don de Dios. Todos nosotros en un momento determinado de nuestra vida sentimos como que no estamos recibiendo o no sentimos la necesidad de leer su palabra, de meditar su palabra, de orar, de estudiar su palabra. Y entonces se empieza como a apagar un poquito el interés. Pero también tengo la buena noticia que el Señor aquí nos dejó plasmada precisamente el apóstol Pablo a través de su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Por qué fuego? Porque fuego es también una forma también para representar al Espíritu Santo. Dice que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también que dice que Dios es fuego consumidor. Y esto es muy claro, muy preciso, y cuando lo leí a la luz de su palabra dije, esto es lo que voy a dejar plasmada en la vida de mis hermanos en este día. Quiero decir que durante la travesía por el desierto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había construido un tabernáculo de reunión, el cual era el lugar donde Dios se manifestaba directamente a su pueblo. Justo en la entrada estaba el altar de bronce. ¿Qué había en el altar de bronce? Allí era donde se ofrecían los sacrificios. Mas sin embargo, era responsabilidad de los sacerdotes mantener encendida su llama. Creo que si un sacerdote no mantenía esa llama encendida, hermanos, era una irresponsabilidad, como lo es hoy en día a nosotros no dejar que la llama se apague, hermanos, sino que siga ardiendo más y más. Decimos amén, hermanos. Es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que mantengamos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero bien encendidas. Amén. Que ni se apague el fuego, ni que la copa no se quede sin rebosar. Al contrario, ¿qué dice el salmista en el Salmo 23? Mi copa está, ¿qué? Rebosando continuamente, ¿verdad? Y esto me gusta, me llama la atención y digo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque a través de los años, recuerdo cuando era un adolescente, me decían, ay, estos jovencitos, pura llamarada de petate. O sea, el fuego de ellos ahorita se va a acabar. Hermano, ya han pasado muchos años. Yo digo, Señor, nunca he tenido la experiencia de decir, ay, ya no quiero ir a la iglesia, ay, ya me voy a alejar del Señor. No, al contrario, esa llama que se encendió desde muy joven, sigue encendida, sigue prendida y sigue el fuego del don del Espíritu Santo en mi ser. Gloria a Dios. Pero para ello, hermanos, hay una recomendación muy importante. El pasaje en Levítico 6, versos 12 y 13 dice lo siguiente: y el fuego encendido sobre el altar, dice,
no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y declara finalmente, no se apagará. Qué linda expresión nos da Levíticos 6, 12 y 13. Es decir, que el fuego del altar siempre tiene que estar, ¿qué? Encendida. Que no se quite esa expresión de amor, que no se quite esa expresión de compasión, como decía nuestro maestro en la escuela dominical. Es importante que el fuego del Señor se mantenga cada día. De igual manera, también es importante mantener la llama de nuestra comunión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Aún más si somos servidores de su gracia, si colaboramos y servimos. Qué bueno que mencionó en la clase el maestro, ¿verdad? No importa la posición, porque nadie es mayor que el otro. Como los servidores, los que dan la bienvenida, como los diáconos, como los mayordomos, como los ecónomos, como los administradores, como los pastores. Todos tenemos que la responsabilidad delante de Dios de ¿qué? De hacer nuestro mejor. Hay una palabra que siempre me ha gustado: excelencia. Excelencia en todo. Si vamos a dar una enseñanza, hay que hacerlo mejor. Si vamos a tener un canto, hay que darlo mejor. No hubo muchos amenes, ¿verdad? A veces queremos improvisar, queremos imaginar qué puede suceder. No, hermano, tenemos que estar seguros que lo que le vamos a ofrecer al Señor lo hagamos de todo corazón. Eso me gusta, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces que enfrentamos dificultades. ¿Cuántos han tenido dificultades? Ni para qué me pregunten, dice la pastora, ¿verdad? Que nos podrán desanimar, pero también nos podrán alentar a abandonar todo. Pero es allí cuando debemos más que nunca avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Yo no creo que nadie se alimente una vez al día o 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque vamos a quedar sin fuerzas, no vamos a tener la energía y vamos a querer hacer algo y no tener la fuerza para continuar. Pero cuando uno se alimenta, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno recibe el consejo de ella, entonces nos sentimos más fuertes. Dice, así debemos fortalecer que nuestro ser interior, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, fortaleza. Quiero mencionar un poquito lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos quién era Pablo, un gran hombre de Dios, de estatura. Todos dicen que era una estatura pequeña, pero un carácter muy recto, muy exigente, muy responsable, pero también no permitía cuestiones de tibiezas en su liderazgo. Se ha de recordar que en el primer viaje misionero fue los que le acompañaron a Pablo, y ahí iba un joven llamado Marcos, que era el sobrino de Bernabé, y empezó muy bien el viaje misionero. En el viaje misionero hay de todo. Me recuerda lo que mencionaba nuestra invitada este día, ¿verdad? Fuimos 90 o casi 100 personas, incluyendo los que estaban al frente del proyecto de este viaje. No es fácil lidiar con 100 personas, porque uno decía, vamos a parar aquí a comer esta comida que este restaurante está ofreciendo. No, esa comida no me gusta, yo quiero comida. Y daban otro grupo étnico. Pero si yo soy misionero, ¿qué es lo que voy a comer? Lo que me ofrezcan, lo que me den, lo que me pongan en mi mesa. Amén, hermanos. Hay que comer. Bueno, ya parece que nuestro hermano Jani ya experimentó comer chapulines, ¿verdad? O saltarines, o
Gloria a Dios, ya pasó la prueba, ¿verdad? A mí me hicieron allá en Puebla, allá en la ciudad de la familia López, ahí el mismo sacerdote, allá en Cholula, ¿verdad? Iba yo caminando en la montaña a la iglesia del Espíritu Santo, porque ahí nomás hay 365 iglesias y cada día se hace una celebración para cada iglesia. Y yo iba allí en Cholula, en la última iglesia, estaba en alto y me detuve, me volteé para descansar. El sacerdote se me acercó y me dice: ¿cómo está? Le digo: bien, aquí agarrando un poquito de aire. Bueno, mientras agarre aire, le dice al señor que estaba en la vereda: prepárale un vaso aquí al señor. Y dije: ay, me va a dar un vasito de limonada o algún jugo tropical o algo. Y nada que me da esos chapulines. Y cuando lo veo me dice: ah, sí, cómaselo. Se lo estaba comiendo bien rico. Y le digo: ¿qué son? Chapulines, dije yo. Y ahora, ¿quién me podrá sacar de este apuro, verdad? Dije yo. Y dije: póngale más limón y más picante. Y en nombre sea de Dios, ándele, pruébesele, cómaselo todo. Y ahí estoy, ándele, ¿qué tal? Qué rico. Otro, ándele, sin parar, para que agarre energía. Y ahí pasé la prueba. Pero veamos el apóstol Pablo. Marcos, en el primer viaje, a la mitad se cansó. Le dio calor, le dio frío, le dio hambre, quería descansar más tiempo. El apóstol dijo: hay que seguir predicando. No le gustó y dijo: mejor me regreso a mi casa. Y se regresó. Y eso no le agradó al apóstol. Pero en el segundo viaje, ahí estaba él dispuesto para tomar el grupo, ¿verdad? Y decir: yo también voy con ustedes. Y Pablo le dijo: no, tú no vas, porque en el primer viaje te regresaste. Imagínese. Ahora, yo no sé qué palabras usó, a lo mejor fueron palabras más educadas, más nobles. No, yo no creo que eso, porque Bernabé dijo: pero ¿por qué dices eso a mi sobrino? Si él quiere ir, déjalo ir. Dijo: no. O sea que era bien firme. Pero vamos a ver lo que le pasó a él también en esa condición. En 2 de Timoteo 4:6 nos registra el escritor, aquí dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2 de Timoteo 4:6. O sea, Pablo ya estaba ya mayor, ya había recorrido las iglesias de Asia Menor, ya había abierto obras, ya había establecido pastores en cada una de ellas, y ya estaba él dispuesto para decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, ahora me espera la corona de la vida. O sea que todos nosotros en algún momento determinado vamos a tener esa necesidad de que ya el tiempo ha llegado, de ceder el bastón o ceder el palito que hacen los corredores, ¿verdad? Y lo dan al otro para que siga corriendo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que para esa época el apóstol de los gentiles, que era Pablo, estaba sentenciado para morir, ya que el emperador romano Nerón había decretado el exterminio de todos los cristianos. Y él sabía que ya el tiempo casi llegaba a su fin. Pero la iglesia, el futuro de la iglesia se miraba incierto, porque un líder fuerte como Pablo pues iba a caer en los corazones desánimo, tristeza, lamento. Ya, no, mejor ya, ahí le paramos, ya murió, ya. No, hermanos, aunque se veía incierto la vida de la iglesia, y más aún al saber que uno de los precursores del evangelio entre los gentiles estaba a punto de morir. Esto era una situación bastante difícil para la iglesia naciente. Pero veamos un poquito sobre la situación actual que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de mucha fuerza espiritual, hermanos. No, estamos apenas saliendo de una condición que nos estuvo encerrado por varios años, pero que ahora alabamos al Señor, que ya las iglesias estamos cada día firmes y seguros que el Señor vaya a añadir a su iglesia cada día
los que habrán de ser salvos. Dicen amén los hermanos. Dios va a traer pueblo nuevo, va a traer gente nueva, va a traer gente que tenga hambre y sed de su palabra, así como la pareja que vino esta semana y dijo, pues yo vi la iglesia, miramos el rótulo, vimos las luces, oímos el sonido y dijimos, entremos. Gloria a Dios. Esta carta Pablo detalla, porque todo lo que la iglesia tuvo que pasar y lo que estaba atravesando no nos hace diferentes a nosotros, hermanos. Por eso el llamado es: avivemos el don, el fuego de Dios. Porque si no lo avivamos, hermanos, ¿qué va a pasar? El hombre, aun los pastores, la junta, no lo va a hacer, hermano. ¿Quiénes son los que se reproducen? ¿Los pastores? No, las ovejas. Una cosa es decir, pastor, aquí le traigo una ovejita nueva, ahí dele alimento. Y otra cosa es que quieren que el pastor traiga las ovejas, que las alimente, que las cuide, que las evangelice, que las lleve, que las traiga a la iglesia. No, hermanos, es el trabajo de ustedes. Como lo están haciendo algunos de ustedes, que lo están haciendo muy bien, a Dios gloria y honra. Pero yo quiero que pensemos lo que podemos estar pasando la iglesia actual. Divisiones, por ejemplo. Así como la iglesia de Éfeso, que una vez que Pablo la fundó, la pastoreó, la misma iglesia le dio la espalda. ¿Cómo la ven? Buscando ahí el pasaje, encontré en 2 de Timoteo 1:15 que dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 2 de Timoteo 1:15. No se le vaya a ocurrir poner esos nombres a sus hijos, hermano. Porque cada nombre tiene un significado y cada significado tiene un valor importante. Lo que usted le ponga a ese hijo, eso es lo que va a vivir ese hijo. Débil, Jacob, usurpador, mentiroso. Yo no quisiera que nadie esté llamando a sus hijos de esa manera, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos tengan nombres que sean hijos de la promesa. Amén, hermanos. Bernabé, hijo de consolación. Pedro, piedra, piedrecilla. Todos necesitamos tener la fuerza para seguir adelante. Pero también surgieron apóstatas entre la iglesia. Encontré que en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 17 y verso 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 2 de Timoteo 2 verso 17 y verso 18. Un apóstata es aquel que un día abrazó la palabra de Dios, abrazó el evangelio, se convirtió, amó la palabra, era inclusive un servidor y un predicador, y de repente ya se volvió en contra de esa palabra. Lo que un día creyó, ahora está lo contrario, de los cuales dice: Himeneo y Fileto fueron algunos de los que negaron la fe. Qué triste, hermano, es ver personas que un día conocieron del Señor y que ahora ya no le sirven al Señor, ya no predican su palabra, ya han dejado el ministerio inclusive y los caminos de Dios, que es lo más triste. Por eso te decimos a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, no te alejes del Señor. Si sientes que ese fuego se está apagando, busca de Dios el compañerismo, el amor, la palabra. Únete a una iglesia y sirve de todo corazón para que ese fuego empiece otra vez a brillar y a fundir otra vez ese calor incandescente. Personas que abandonaron el evangelio por irse al mundo. En 2 de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Segunda de Timoteo 4:10. Eso es una expresión, ¿verdad? Se ha ido al mundo, no quiere decir que se agarró el carro y se fue por... No. Dejó los caminos de Dios para ir a los placeres, ir al mundo como lo hacía antes. Fiestas, diversiones, descanso. Y no digo que eso sea malo, pero acuérdese, Dios requiere que busquemos a Dios. 6 días trabajarás y el séptimo día, ¿qué? Día de reposo, día del Señor será. Entonces hay que dedicar ese día para buscar de Dios. Amén, hermanos. Pero también Pablo tuvo la experiencia de poco apoyo de los miembros de la iglesia, y esto también incluía a sus ministros. En 2 Timoteo 4, versos 16 y 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. 2 Timoteo 4, verso 16 y verso 17. Qué triste ver que aún el liderazgo, los que con Pablo contaba, se fueron, lo abandonaron. En otras palabras, lo dejaron solo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Triste? Claro. Quizás turbado. ¿Y por qué no? Hasta enojado. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo les dediqué? Y ahora me abandonaron como cualquier cosa. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Quieren ver un poquito lo que le pasó a Pablo también? Personas que se dedicaban a acusarle. Fíjense. Y no solamente lo acusaban, sino le causaban daños a los que servían a Dios también. En 2 de Timoteo 4:14 dice: Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 de Timoteo 4:14. Yo creo que Pablo, sabiendo la condición de estas personas, en otras circunstancias, como él era de estricto y fuerte, los hubiera excomulgado de la iglesia. Pero no, el Señor, tú te vas a encargar. ¿Qué dijo el Señor? No te preocupes, deja al Señor que se encargue de ellos. Es más, creo que cuando en el libro de Judas estaban peleando el cuerpo de Miguel, de Moisés, el arcángel Miguel, Satanás, ¿verdad?, se presentó y le dijo: el Señor te reprenda. Porque él sabía que lo que era Luzbel en aquel tiempo se convirtió en Satanás, se convirtió en el enemigo de Dios, y él era su jefe. Pero él dijo: yo no. Pero hoy nosotros, hoy en día, qué fácil, ¿verdad? Satanás, preséntateme y yo te voy a hacer pedazos. Hermano. O sienten una bendición, un servicio bien bendecido. Y ahora sí, si Satanás viene aquí, lo agarro a patadas. Olvídese con esas expresiones. Pero cuando lo encuentra solo el enemigo, no me dejen solo, ¿verdad? Ayúdenme. Diosito, no me abandones. Porque para eso, ¿verdad?, el Señor es el único que puede sacarnos victoriosos. Dele fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Alejandro el calderero dice que le causó muchos males y que el Señor le iba a pagar conforme a cada uno de sus hechos. Y finalmente, hermanos, quiero decir la condición de Timoteo, que era el discípulo, el pastor que Pablo dejó establecido. Aparte de esto, la persona en la cual Pablo estaba confiando el futuro de la iglesia tenía los siguientes inconvenientes.
¿Cuántos de los pastores a veces buscamos alguna excusa, alguna razón, o quizás una cosa válida, si queremos decir justificación? Pero veamos qué fue lo que le pasó a Timoteo. Timoteo era una persona tímida. No porque era Timoteo, era tímido, no. Era tímido él en sí. En 1 Timoteo 1:8 dice Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 1 Timoteo 1:8. Me imagino que Pablo era como su servidor, era una persona tímida, no sabía expresar o se ponía nervioso cuando estaba al frente de un público. Porque es natural, a veces no todos tenemos la facilidad como ustedes, que pueden hablar y pueden expresarse y tienen facilidad y socializan muy fácilmente, pero a veces no todos tenemos las mismas condiciones. Timoteo era tímido, pero encontré que Timoteo también era una persona enferma. En 1 Timoteo 5:23 encontré que dice: y ya no bebas agua, Pablo diciéndole a Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. No utilice este versículo para decir: Pablo le dijo a Timoteo que podía tomar un vino, así es que se viene noviembre, diciembre, pues Happy New Year y vamos a darle. No, tranquilos. ¿Por causa de qué le dio permiso? Por causa de ese malestar estomacal que tenía, no sé qué sería, que le calmaba, que le permitía sentir un descanso, un refrigerio, y así podía continuar haciendo la obra de Dios. Esos que utilizan pasajes así como este para decir: no, pues Dios me dio permiso, ahí su palabra dice que puedo tomar vino y puedo tomar esto. Hasta dicen: acuérdense que Jesús hizo vino en las bodas de Canaán. Muy bíblicos salen de repente. ¿Y dónde la leyeron? Pues quién sabe dónde, pero ya se la saben. Usted dígale: ok, agarra una jarra bastante grande, llénala de agua y ora para que se convierta en vino y tómatela toda. Que va a ser muy difícil que se convierta en vino, ¿verdad? Aún no había alcanzado, escuche bien, la edad necesaria para ser reconocido como un líder. A todos nos pasa esa misma experiencia. A mí me pasó y te lo voy a contar cómo. En este mismo pasaje de 1 Timoteo 4:2 encontré, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. O sea que lo motiva para que no se sienta atribulado. Cuando empezamos el ministerio, mi esposa y yo, pues estábamos bien recién, ¿verdad? Y a veces teníamos que ir a reuniones pastorales, a congresos y todo. Dice: pónganse todo de pie los pastores. Y yo decía: pues yo tengo bien poquitos años, no, apenas estoy empezando y ni para qué me pongo de pie. Y los miembros de la iglesia me decían: pastor, póngase de pie. Están diciendo que los pastores, usted también es pastor. Sí, yo soy pastor, pues póngase de pie. Y ahí yo me pone todo nervioso, ¿verdad? Pero gracias damos al Señor que a través de los años no solamente Dios nos ha bendecido, sino que Dios ha confirmado ese llamado que un día recibimos de Dios. Amén, hermano. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados y le decimos: solo su gracia pudo fijar en esta pareja para llamarnos al servicio del ministerio. Bendito Dios. Les voy a dar el último consejo de Pablo. A esta dura realidad, cualquiera se hubiera desanimado si utilizamos el consejo del pueblo de Israel o el consejo de Timoteo, lo que él experimentó. Es cierto, ya nos hubiéramos desanimado y pensaríamos que no valía la pena continuar sirviéndole a Dios, mucho menos en su obra. Muchos tomarían la actitud del fracaso y pensarían que lo mejor es desistir, o sea, declinar, pero no fue en el caso de Pablo. ¿Por qué? Porque él nos recuerda nuevamente el versículo:
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, hermano. Es increíble la actitud del apóstol Pablo, que toma ante las circunstancias y el consejo que le da a su discípulo y después a los otros discípulos. Cualquier otra persona, hermano, se hubiera deprimido al vivir este panorama desde una cárcel sin poder hacer nada. Pero Pablo solo tenía palabras de aliento. Pablo aconseja a su discípulo que lo que tiene que hacer es que avivar el fuego del don de Dios que había en él. Así de sencillo. Avívalo. Pero si no leo la palabra, si no asisto a la iglesia, si no oro, ¿cómo queremos avivar el fuego del don de Dios? Así no se puede. Tenemos que escuchar palabra de Dios. Todo esto nos enseña que el trabajo en la obra siempre ha sido difícil. Nunca ha sido fácil. Muchos se decepcionan, muchos renuncian al trabajo de la obra de Dios cuando se ven involucrados en una serie de circunstancias difíciles. Pero cuando esto suceda, Pablo nos dice que en lugar de desanimarnos y aún renunciar, debemos que avivar el fuego del don de Dios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hermano. Que esta iglesia, este grupo, este remanente se encienda y encendamos la ciudad de Hawthorne y podamos alcanzar a otros para Cristo. Dicen amén los hermanos. Y tú, amigo, amiga, también enciende la iglesia donde estás, enciende la comunidad, enciende la ciudad y Dios te va a usar poderosamente. Pero la pregunta es cómo mantener el fuego de Dios, el don de Dios en nuestros corazones. Bueno, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. El versículo más claro, más preciso es Salmo 19, versos 7 al 10, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. ¿Cómo la ve, hermano? Salmo 19, versos 7 al 10. Fíjese, la ley, los preceptos, los mandamientos, todo lo que el Señor nos ofrece son más dulces que la miel, que la que destila del panal. La lectura de la palabra. Número 2, la oración. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Memorice ese pasaje. Muy lindo, por cierto. No debemos estar afanados, no debemos estar preocupados, que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y finalmente, número 3, buscando la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo que la palabra de Dios. Hechos 4:31. Esto nos recuerda, ¿verdad?, que esa es la única manera que podemos mantener el fuego del don de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y también dando reconocimiento a ese profeta tan maravilloso que es Habacuc. Cuando yo leía a Habacuc, decía yo: qué hombre tan atinado, inspirado por el Espíritu Santo, como que se perfilaba en un futuro cercano qué iba a estar pasando con nosotros el día de hoy. Mire cómo dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí,
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Fíjese, él está suplicando, rogando que avive su obra en medio de estos tiempos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Leyes constitucionales que se van a aprobar, edictos en las escuelas que van a permitir ahora, todo tipo de anormalidad, si le queremos llamar, de falta de respeto a Dios y al Creador, van a realizar a partir de estas elecciones. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, usted y yo, necesitamos unirnos en oración, en ruego, en la llenura del Espíritu Santo, en la lectura de su palabra, para avivar ese fuego, esa obra que estamos viviendo en estos tiempos. Yo no sé cómo te sientes tú en esta condición. ¿Te sientes que estás avivado? ¿Te sientes con deseos de ir a la iglesia? ¿Te sientes con deseo de leer su palabra? ¿Te sientes con deseos de orar? Si no estás sintiendo eso, te invito, avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros, hermanos. Y si esto lo hacemos, hermanos, vamos a hacer una iglesia, mire, encendida. Vamos a poder alumbrar en esta comunidad y la gente sola va a venir a nuestros servicios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Sin olvidar que el que se va a oponer va a ser el enemigo de nuestras almas. El Señor lo reprenda. Pero nosotros debemos mantener viva la llama del fuego de Dios, del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y veremos la victoria un día. Amén. Yo te invito a ti, amigo, amiga, que te unas conmigo en oración. Y si tú has sentido que no tienes ese fervor o ese entusiasmo como lo había al principio, como muchos lo llaman, el primer amor. Ay, ese hermano está en el primer amor. Ay, esa hermana está en el primer amor porque es la primera que llega, es la primera que quiere servir, es la primera que quiere ayudar. No, hermanos, esto es de que el fuego de Dios siga ardiendo cada día más y más. Voy a orar por ustedes. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque siempre has puesto, Señor, ese fuego en nosotros. Ahora nosotros queremos transmitir esta verdad en nuestros hermanos, en tu iglesia, Señor. Permite, oh Dios, que al salir de este santuario no solamente hayamos escuchado una reflexión bíblica, sino vayamos meditándola y poniéndola por obra en nuestras vidas individualmente. Te damos muchas gracias por darnos ese privilegio y así nosotros levantaremos tu nombre muy en alto. Muchas gracias por estos hombres y mujeres de Dios que pusieron tu nombre muy en alto y lo hicieron, Señor, con amor hasta el día que partieron de tu presencia, Señor. Muchas, pero muchas gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los esperamos muy pronto. Ahora les quiero invitar cordialmente para que sigamos adorando a nuestro Señor a través de nuestras donaciones. Simplemente puede bajar la aplicación Zelle o a través de su banco y enviarlo a hawthornenass@gmail.com. Otra vez, hawthornenass@gmail.com. Hola, Iglesia. Hello, friends. I encourage you to stay in touch. We have our Instagram page at HawthorneNass, YouTube page at HawthorneNass, and Facebook page at HawthorneNass. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and we'll stay in touch. See you soon.